Bueno, vamos a dar inicio a la clase de este día. Quiero ver. Voy a compartir pantalla. Vaya, perfecto. Este día vamos a continuar con el tema de las sociedades anónimas. Vamos a ver acá, sociedades anónimas. Vaya. Bueno, estábamos hablando de las sociedades anónimas, ¿verdad? Habíamos dicho que es la sociedad por naturaleza capitalista. Más bien es la única sociedad capitalista que se encuentra regulada o típicamente capitalista, porque tenemos tenemos la sociedad encomandita por acciones, ¿verdad? Pero tiene elementos de las sociedades de personas y tiene elementos de las sociedades de capital, ¿verdad? En cambio, la sociedad anónima es una sociedad típicamente capitalista, ¿verdad? Y habíamos dicho su forma de constitución, ¿verdad? Y también se constituye, al igual que todas las demás sociedades, por escritura pública. Y tenemos también dos formas de constituirse: la fundación sucesiva y la pública, en la cual se hace un llamamiento al público para que cualquier persona interesada en formar parte de la sociedad pueda en algún momento determinado participar en la constitución, ¿verdad?, de la sociedad anónima. Hoy vamos a hablar de lo que son las juntas. Ya habíamos hablado de las juntas generales, ¿verdad? Ya habíamos hablado de las juntas generales. Y bueno, decíamos que la Junta General es la máxima autoridad de la sociedad. La Junta General es la máxima autoridad de la sociedad. Y bueno, está conformada por los accionistas, ¿no? Es decir, por los dueños de la sociedad, los que tienen, ¿cómo se llama?, las acciones. Y entonces es un órgano decisor, o sea, que toma decisiones. Entonces, cuando hablamos de juntas, la Junta General de Accionistas es la máxima autoridad. Está conformada por los accionistas, que son los dueños del capital de la sociedad. Va a depender cómo es el tipo de sociedad, si es por fundación simultánea, pues es un grupo de socios, de accionistas que se conocen, pero si es por suscripción sucesiva o pública, ahí pues se hace un llamamiento público para que las personas interesadas no necesariamente se van a conocer los accionistas. Vaya, entonces tenemos 4 tipos de juntas que se dan en las sociedades anónimas. Las juntas generales, las juntas extraordinarias, las juntas universales o totalitarias y las juntas especiales. Bueno, la Junta General normalmente se reúne una vez al año y trata de los asuntos comunes a la administración de la sociedad. Las extraordinarias se reúnen cada vez que sea necesario
cuando sean convocadas por los administradores. Las universales o totalitarias, aquí es cuando se reúne la totalidad de los accionistas de la sociedad, ¿verdad? Y las especiales cuando se va a tratar algún asunto específico. Las juntas generales se encuentran reguladas, el objeto de su conocimiento se encuentra regulado en el artículo 223 del Código de Comercio, y estas se reúnen por lo menos una vez al año, 5 meses después de finalizado el ejercicio anterior. Entonces, para su convocación, bueno, son los administradores los que convocan a las juntas generales, los administradores de la sociedad o el auditor, o a petición al menos del 25% de los accionistas puede también convocarse a una junta general, ¿verdad? Entonces, ¿qué conoce la junta general? Los asuntos comunes de la sociedad, o sea, los asuntos de la vida ordinaria de la sociedad. Vamos a ver el artículo 223 y el 240. Bueno, primero aquí tenemos el 240. Alguien que me haga el favor de leerlo. Buenas noches, Lick. Buenas noches. El artículo 240. Sí. Para que la Junta Ordinaria se considere legalmente reunida en la primera fecha de la convocatoria, deberá estar representada por lo menos la mitad más una de las acciones que tengan derecho a votar, y las resoluciones solo serán válidas cuando se tomen por la mayoría de los votos presentes. Gracias. Aquí el sistema de votación es mayoría simple. Y entonces, para que se considere legalmente convocada y que se pueda reunir, necesita que exista un quórum de por lo menos la mitad más una de las acciones con derecho a votar, ¿verdad? Perdón, mayor a 5, dijo. No, la mitad más una de las acciones que tengan derecho a votar. Eso. Aquí está el 240. Lo acaba de leer uno de sus compañeros, ¿verdad? Entonces, el método de votación es mayoría simple. No, lo que dije, quizás usted se confundió, es que dije que se reúnen una vez al año, durante los primeros 5 meses de concluido el ejercicio fiscal, ¿verdad? Entonces se reúnen en esa fecha. Vamos a ver el artículo 223. Vaya, en el artículo 223 se establece los asuntos de que trata la Junta General, ¿verdad? Aquí se establece, o la Junta Ordinaria, se establece cuáles son los asuntos de que trata, digamos, cuál es su competencia. Y bueno, como ven, el artículo es un poco largo, ¿va? Pero acá lo que dice es que la Junta General Ordinaria se reunirá por lo menos una vez al año, dentro de los 5 meses que siguen a la clausura del ejercicio social, y conocerá, además de los asuntos incluidos en la agenda, de lo siguiente. Es decir, que arman la agenda, los administradores convocan, elaboran la agenda, y se establecen los puntos a tratar, pero estos que están establecidos en el artículo 223 son los puntos medulares de que puede tener conocimiento esta Junta General Ordinaria. Y el quórum necesario para que se considere legalmente reunida es la mitad más uno de las acciones con derecho a voto.
Primero, la memoria de la junta directiva o del administrador único, el balance general, el estado de resultados, el estado de cambios en el patrimonio, que son estados financieros, ¿verdad? El informe del auditor externo, a fin de aprobar o improbar los 4 primeros y tomar las medidas que juzgue oportunas. Vaya, todas las sociedades, la vigilancia de las sociedades se da o se otorga a un auditor externo. El nombramiento y remoción de los administradores y de los auditores externos y fiscal en su caso. Bueno, el auditor fiscal es por obligación establecida en el Código Tributario. Para el caso de nombramiento de administradores y de los auditores externos y fiscales, el secretario de la Junta General Ordinaria, al expedir la certificación del acta respectiva, deberá hacer constar de manera expresa la aceptación de los electos en dichos cargos. En todo caso, las certificaciones del acta en que conste un nombramiento o una remoción de los administradores o de los auditores externos y fiscal deberán inscribirse en el registro de comercio dentro del plazo de 10 días hábiles contados a partir de la fecha del acuerdo respectivo. Fíjense que el acta de la junta directiva, en la junta directiva hay siempre un secretario. Levanta un acta y cuando se trate de nombramiento o remoción de administradores, el auditor externo y el fiscal, esa acta se debe de inscribir en el registro de comercio. Los emolumentos correspondientes a los administradores y a los auditores externos y fiscal cuando no hayan sido fijados en el pacto social. Bueno, y es que esto es bien difícil que queden planteados en el pacto social, ¿verdad? Porque, bueno, por el costo de la vida, etcétera, es bien difícil. La aplicación de resultados. ¿Qué significa esto de la aplicación de resultados? La decisión si van a distribuir o no utilidades o si las van a capitalizar, ¿verdad? Vaya, de eso se trata los puntos que conocerá la Junta Ordinaria. Ahora vamos con las juntas extraordinarias. Vamos a ver acá. Perdón, Lick, en el último romano, en la aplicación de resultados, ¿puede repetir lo que mencionó? Sí, cuando hablamos de aplicación de resultados, hace referencia a si se va a distribuir o no utilidades, ¿no? Si se va, o si se van a capitalizar las utilidades, ¿no? A eso hace referencia. Gracias. Bueno, vamos a ver. Las juntas extraordinarias. Vaya, las extraordinarias, no se reúnen ordinariamente como lo hacen las juntas ordinarias, valga la redundancia, sino que lo hacen cada vez que exista una convocatoria, ya sea de los administradores o del administrador, de los socios, de los accionistas o del auditor, ¿verdad? En esos casos, se reúnen las juntas extraordinarias y bueno, cuáles son los puntos que normalmente conocen y están establecidos en el artículo 224, el 242 y 243 del Código de Comercio. El primero es juntas que tienen por objeto alguno de los asuntos contemplados en los apartados 2 y 3 del 224. Ya los vamos a ver, ¿no? Se rige por las disposiciones de las juntas ordinarias. El artículo 242 lo regula. Y las juntas que siendo extraordinarias tienen por objeto resolver cualquier asunto que no sea de los previstos en los apartados 2 y 3 del 224. El quórum que se requiere
En la primera convocatoria, porque aquí se tiene que hacer la publicidad, ¿va? Se debe hacer una convocatoria a los accionistas con 15 días de anticipación a la reunión, y en el quórum requerido en primera convocatoria es las 3/4 partes de todas las acciones de la sociedad. Ese es el primer llamamiento, y así lo establece el 243 Romano 1. En segunda convocatoria se requiere la concurrencia de la mitad más una de las acciones. Es decir, que si no se logra en primera convocatoria las 3/4 partes de las acciones presentes, se hace una segunda convocatoria. Y en la segunda convocatoria ya se flexibiliza un poco más el número requerido de quórum. Entonces es la mitad más una de las acciones que componen el capital. Y para la adopción de acuerdos, el voto de las 3/4 partes de las acciones presentes, ¿no? Y acá igual sucede en el primer caso, cuando se da la primera convocatoria. La decisión se toma por las 3/4 partes de las acciones presentes. Si en la segunda convocatoria no se logra el quórum necesario para que se dé la sesión de la Junta Extraordinaria, entonces en la tercera convocatoria se constituirá válidamente cualquiera que sea el número de acciones concurrentes, y serán válidos los acuerdos adoptados por mayoría de votos de las acciones presentes. Eso dice el 243 Romanos 3. Entonces hablamos acá que se requieren de 3 convocatorias. La primera convocatoria se requiere un quórum de las 3/4 partes de las acciones de la sociedad, y las decisiones que toman es por el mismo número de acciones, ¿verdad? Si no se logra el quórum, se hace una segunda convocatoria, y ahí se requiere la mitad más uno de las acciones, ¿verdad? Pero las decisiones siempre deben de ser tomadas por las 3/4 partes de las acciones presentes. Luego, si no se logra en quórum en segunda convocatoria, en la tercera convocatoria se va a constituir válidamente la sesión con las acciones que se encuentren presentes, y las decisiones se van a tomar por mayoría simple de las acciones presentes, o sea, de los accionistas presentes. Vaya, vamos a ver el 224. Romanos 2 y 3 dice. Vaya, vamos a ver. Alguien que me lo lea, el 224 del Código de Comercio, que ahí lo tienen en pantalla. Hola, yo le ayudo, lea. Bueno, gracias. Artículo 224. Son juntas generales extraordinarias las que se reúnen para tratar cualquiera de los siguientes asuntos. Numeral Romano 1. Modificación del pacto social. Romano 2. Emisión de obligaciones negociables o bonos. Romano 3. Amortización de acciones con recursos de la propia sociedad y emisión de certificados de goce. Romano 4. Los demás asuntos que de conformidad con la ley o el pacto social deban ser conocidos en Junta General Extraordinaria. Vaya, esa es la competencia que tiene la Junta General Extraordinaria. Ahora, en el 243 se establece cuál es el procedimiento que se va a seguir, ¿verdad? Vamos a buscar el 243. Vaya, en primer lugar, en el 242 se establece que las juntas extraordinarias que tengan por objeto resolver algunos de los asuntos contemplados en los ordinales 2 y 3 del 224, que ya lo leímos, ¿verdad?, se regirán en cuanto al quórum
y a la proporción de votos necesarios para formar resolución tanto en primera como en segunda fecha de convocatoria por las disposiciones referentes a las juntas generales ordinarias, es decir, que es mayoría simple. Es mayoría simple en este caso. En el 243 se establece que cuando sean otros puntos que no sean el 2 y el 3 del 224, porque aquí estamos hablando de emisión de títulos valores, ¿verdad? Eso es lo que habla el 224. El 224 establece en el 2 emisión de obligaciones negociables o bonos, y en el 3 amortización de acciones con recursos de la propia sociedad y emisión de certificados de goce. Vaya, cuando sean puntos diferentes a esos, acuérdense que el 224 tiene 4 romanos. Entonces, en esos casos, se regirán por las reglas que establece este artículo, que es bien largo, ¿verdad? Aquí habla del quórum en el primer romano. Es las 3/4 partes de todas las acciones de la sociedad. Y para formar resolución, igual proporción. Esto ya lo platicamos, ¿no? En segunda sesión, es la mitad más 1 de las acciones que componen el capital social. Y igual, el número de votos es las 3/4 partes, ¿no? Ya lo dijimos. Cuando no se logra el quórum en primera y segunda convocatoria, se hace una nueva convocatoria en esta casa, y en este caso se va a tomar resolución con el número de votos o de accionistas que se encuentren presentes, y habrá resolución con la simple mayoría de los votos presentes, ¿no? Y este es un grave problema porque la resolución que puedan tomarse en esta tercera convocatoria puede incidir en algún punto con el cual no pueda estar de acuerdo algún accionista que no estuvo presente, ¿no? Pero tiene que adecuarse a las resoluciones. Entonces aquí en el Romano 4 se establece que todas las acciones tienen derecho a voto, incluyendo las de voto limitado, las acciones preferentes. Bueno, aquí habla el Romano 5, siempre que la ley determine proporciones especiales para los asuntos que deba tratarse, en juntas generales extraordinarias se entenderán que éstas tendrán aplicación en las sesiones de primera convocatoria y que las sesiones convocatorias posteriores se regirán por lo indicado en el presente artículo. Y bueno, y el último romano, el sexto, el pacto social, podrá aumentar las proporciones indicadas en este artículo, pero no disminuirlas. Vaya, aquí pues más o menos hemos visto cuáles son los puntos que se tratan en las juntas extraordinarias, ¿no? Entonces, como les decía, las juntas extraordinarias no se reúnen comúnmente, sino que se reúnen para tratar asuntos de los que establece el artículo 224 del Código de Comercio y bajo el procedimiento establecido en el artículo 243, y entonces se reúnen y toman sus resoluciones, ¿no?, con los votos indicados en el 243, dependiendo si es primera, segunda o tercera convocatoria, salvo pacto en contrario, salvo que en el pacto social se establezca una mayoría diferente. Ahora tenemos lo que son las totalitarias o universales. Estas son ocasionales, ¿verdad? Aquí es cuando se encuentran presentes todos los accionistas de la sociedad y alguien promueve una sesión
en donde se cuenten presentes todos los votos, todos los accionistas. Es bien raro que se dé, y entonces en esos casos se toman las decisiones por unanimidad, ¿verdad? El artículo 233 es el que regula este tipo de junta. Yo aquí esto que ustedes ven aquí es el artículo 233. Si la finalidad de la convocatoria es posibilitar la asistencia de todos los accionistas a la junta, parece lógico que se entienda cumplido el trámite si se cumplen los 3 requisitos que la norma exige. 1, que estén presentes o representados la totalidad de los accionistas, o sea, el 100% de las acciones, es decir, el 100% de los accionistas que tienen las acciones de la sociedad, o sea, el capital de la sociedad, que por unanimidad acuerden instalar la junta y que aprueben también por unanimidad la agenda. Eso es lo que regula el artículo 233. 233 del Código de Comercio. Alguien que me lo lea, el 233. Ahí lo tienen en pantalla. Artículo 233. No obstante lo dispuesto en el artículo 228, no será necesaria la convocatoria a Junta General Ordinaria o Extraordinaria si hallándose reunidos los accionistas o representantes de todas las acciones en que está dividido el capital social, acordaren instalar la Junta y aprobaren por unanimidad la agenda. Vaya, gracias. Entonces, cuando hablamos de totalitarias o universales, hace referencia a la sesión en la cual se encuentran presentes todos los accionistas de la sociedad, o sea, todo el capital de la sociedad, y toman sus decisiones por unanimidad, ¿no? A eso se refiere las totalitarias o universales. Y las especiales, bueno, estas se reúnen para puntos específicos, ¿no? Para un punto específico que deban de tratar, y se regulan 2 tipos de juntas especiales en el Código de Comercio. En el artículo 243, Romanos 5, y en el artículo 171 del Código de Comercio. Vamos a ver el 243, Romanos 5. Siempre que la ley determine proporciones especiales para los asuntos que deban tratarse en las juntas generales extraordinarias, se entenderán que éstas tendrán aplicación en las sesiones de primera convocatoria y que las sesiones de convocatoria posteriores se regirán por lo indicado en el presente artículo. Entonces estamos hablando que cuando son asuntos especiales y se van a tratar cuando se logre obtener el quórum en primera convocatoria de las 2/3 partes, no, de las 3/4 partes de las acciones presentes, y las resoluciones que se tomen van a ser de las 3/4 partes también, ¿verdad? De las acciones con derecho a voto. El otro caso que se da de junta especial es la del 171. Vamos a ver el 171. Ustedes vayan anotando ahí en las disposiciones legales, ¿verdad? O en su código, vayan relacionándola. El 171, en el caso de que exista diversas categorías de accionistas, toda proposición que pueda perjudicar los derechos de una de ellas deberá ser aprobado por la categoría afectada, reunida en asamblea especial. En el caso de que existan diversas categorías de accionistas, acuérdense que hay acciones preferidas también, ¿verdad? Que tienen derecho al menos al 6% de los dividendos, ¿no? Entonces, eso lo vimos en la clase anterior.
cuando toda proposición que pueda perjudicar los derechos de una de ellas deberá ser aprobada por la categoría afectada, reunida en asamblea especial. Para eso, o de esos puntos trata estas juntas especiales. Bueno, otra situación que es importante considerar es el caso de las convocatorias. Las convocatorias las hacen, les decía, los administradores. ¿Qué es la convocatoria? En realidad es el llamamiento que se hace a los accionistas para que se incorporen a una sesión de la Junta. Es decir, se les informa que en tal fecha, se especifica el lugar, fecha, hora, se va a realizar la sesión de junta directiva para tomar acciones, ¿verdad? O para tomar decisiones relativas a los asuntos propios de la sociedad, ¿verdad? Entonces, normalmente las juntas ordinarias se realizan una vez al año, durante los primeros 5 meses de finalizado el ejercicio fiscal, ¿no? Pero las juntas extraordinarias y las juntas especiales se convocan para asuntos bien específicos. Entonces, en la convocatoria se debe de establecer claramente el lugar, la fecha, la hora, cuáles van a ser los asuntos, la agenda que se va a tratar, etcétera. Eso está en el artículo 228 y lo vamos a leer, el 228. Estamos hablando en realidad del gobierno de las sociedades anónimas, ¿no? Estamos hablando de los asuntos de que tratan la Junta. Vaya, vamos a ver a alguien que me lea este artículo que es un poco largo, en claras, altas y pausadas voces, ¿verdad? Vamos a ver, artículo 228. Necesariamente los tenemos que leer porque, pues sí, necesitamos conocer cuál es el objeto, ¿verdad? O cuál es el procedimiento que se realiza para convocar las sesiones de junta directiva. Y yo les decía que se convocan normalmente con 15 días de anticipación, ¿verdad? Vaya, alguien que me lea el artículo 228. Artículo 228. La convocatoria para Junta General se publicará con 15 días de anticipación a la fecha señalada para la reunión, a menos que el pacto social establezca un plazo mayor. En este plazo no se computará el día de publicación de la convocatoria ni el de la celebración de la Junta. Cuando las acciones sean nominativas, se enviará además un aviso dirigido a los accionistas. Continúa. Perdón. Sí, sí. Ahorita. Ok. Son requisitos indispensables de la convocatoria bajo pena de nulidad. Romano 1. La denominación de la sociedad. Romano 2. La especie de la junta a que se convoca. Romano 3. La indicación del quórum necesario. Romano 4. El lugar, día y hora de la junta. Romano 5. El lugar y la anticipación con que deba hacerse el depósito de las acciones y la nominación de la persona que haya de extender los recibos por ellas, cuando sea necesario tal depósito. Romano 6, la agenda de sesión. Romano 7, el nombre y cargo de quién o quienes firman la convocatoria. Gracias. Vaya, estos son los requisitos que debe de cumplir la convocatoria, o sea, el llamamiento que se hace a los accionistas de la sociedad para que concurran a la sesión de la junta que se va a realizar, ¿verdad? Entonces, dice bajo pena de nulidad. Tengo una consulta. Ajá.
Sí, En los artículos que hemos visto, aún no prevé si alguno de los accionistas no puede hacerse presente, pero si la junta ya está dispuesta y el accionista no puede, puede enviar a un apoderado o se cancela la junta. no, acuérdense que aquí estamos hablando de quórum, ¿verdad? Porque ahí están los quórum Sí, establecidos. cuando es junta general, eh, la mitad más uno de las acciones presentes, o sea, de los accionistas, ¿no? Es el quórum necesario. Siempre hay personas que no llegan, ¿verdad? Siempre hay personas que no llegan. O a veces delegan también, hacen algún poder, como usted dice. Pero si las personas que no llegan, pues tienen que adecuarse a las decisiones que tome a las resoluciones que se tomen en la Junta, en la sesión de la Junta. Entonces no necesariamente se van a presentar todos los accionistas. Y no porque no se encuentre un accionista se va a anular la sesión, porque aquí es cuestión de quórum, ¿verdad? Es decir, si se encuentra el número de accionistas necesarios de acuerdo a lo establecido en el Código de Comercio, entonces se va a celebrar válidamente la sesión y las resoluciones que tomen van a ser válidas también. Así es la cuestión en estos casos. ¿Estamos, verdad? Sí, sí. Vaya, perfecto. Entonces, miren aquí como dice, bajo pena de nulidad, ¿verdad? Primero la convocatoria se debe hacer 15 días antes de que se va a realizar la sesión, ¿verdad? Y debe cumplir con estos requisitos al pie de la letra. De lo contrario, ahí sí, lo que usted dice, cualquier accionista puede solicitar la nulidad de esa sesión, ¿verdad? De esa convocatoria, porque no se hizo conforme a lo establecido en el artículo 228. Pero acuérdense que las nulidades son declaradas judicialmente, o sea que debe existir un proceso judicial. Vaya, vamos a continuar. Bueno, ya leímos el artículo 28, ahí establece el contenido en el inciso cuarto. La publicidad de la convocatoria, o sea, debe ser pública la convocatoria. Vamos a verlo acá. Se publicará con 15 días de anticipación a la fecha señalada para la reunión. A menos que en el pacto social se estableció un plazo mayor, pero nunca uno inferior, ¿verdad? Y luego el contenido acá, pues, en la agenda. En la agenda de la sesión que se da a conocer a los accionistas. La reunión, artículo 239. Creo que ya lo leímos, el 239. Vamos a ver. Ah, no lo hemos leído. Alguien que me lo lea, por favor. Artículo 239. A ver, ¿quién lo lee? Artículo Yo, licenciado. 239. A la hora indicada de la convocatoria se formulará una lista de los accionistas presentes o representados y de los representantes de los accionistas, con indicación de su nombre, número de acciones representadas por cada uno y en su caso categoría de las mismas. Antes de la primera votación, la lista se exhibirá para su examen y será firmada por el presidente, el secretario y los demás concurrentes. Bueno, gracias. Entonces, aquí vemos que hay accionistas que no pueden, por cualquier circunstancia, no se presentan y mandan a un representante, a un apoderado, siempre y cuando se acepte por parte de los que están convocando, por parte de la Junta Directiva.
y se hace la lista de las personas presentes en la reunión para efectos de determinar el quórum. Esto está debidamente arreglado, porque de lo contrario son nulas las decisiones que puedan tomar. La dirección de la Junta, ¿quién es el competente? Son los administradores. Así lo establece el 238, que me haga el favor de leerlo la señorita o señora que iba a leer anteriormente. Porfa. ¿Cuál dijo, licenciado? El 238, ahí está en pantalla, mire. Artículo 238. Salvo estipulación contraria del pacto social, las juntas ordinarias o extraordinarias serán presididas por el administrador único o por el presidente de la junta directiva y, a falta de ellos, por quien fuere designado presidente de debates por los accionistas presentes. Actuará como secretario de la sesión el de la junta directiva y, en su defecto, el que elijan los accionistas presentes. Vaya, gracias. Vaya, miren, aquí establece por el administrador único o por el presidente de la junta directiva, o sea, los que ejercen la administración de la sociedad, ¿verdad? Ellos son los que presiden la junta y la convocan. Pero también las juntas pueden ser convocadas por los accionistas o por el auditor externo. Vaya, luego tenemos el quórum, esto ya lo leímos, el 240, 241, 242, 243 y el 244. Vamos a ver, el 240 no recuerdo si ya lo leímos. Vamos a ver. Sí. Para que la Junta Ordinaria se considere legalmente reunida en la primera fecha de convocatoria, deberá estar representada por lo menos la mitad más una de las acciones que tengan derecho a votar. Y las resoluciones solo serán válidas cuando se tomen por la mayoría de votos presentes. Aquí estamos hablando de Junta Ordinaria, ¿se recuerdan? Junta Ordinaria. Luego tenemos 241, 242 hasta el 244. Vamos a ver el 241. Si la Junta General Ordinaria se reuniere en la segunda fecha de convocatoria, estamos hablando de la segunda convocatoria, por falta de quórum necesario para hacerlo en la primera, se considerarán válidamente constituida cualquiera que sea el número de acciones representadas y sus resoluciones se tomarán por la mayoría de los votos presentes. Aquí pues, haciendo alusión a lo que preguntaba Natalie, estas son las reglas establecidas en el Código de Comercio. Es decir, que si algún accionista no llegó, en segunda convocatoria, cuando es una junta ordinaria, pues con los que estén presentes, ¿verdad? Y por mayoría simple se toman las resoluciones. Ahora las extraordinarias se regulan a partir del 242, 243, y aquí ya hablamos de los quórum. Primera convocatoria, 3/4 partes, y las decisiones se toman por el mismo número de 3/4 partes de los accionistas. En segunda convocatoria, la mitad más una de las acciones, y las decisiones se toman por las 3/4 partes de las acciones presentes. Y en última convocatoria, ahí, bueno, se va a tomar las decisiones por la mayoría de los votos presentes, es decir, en tercera convocatoria los accionistas que se presenten, y por mayoría simple se van a tomar las decisiones. Vaya, al final se hace un acta, pero bueno, aquí también el 234, lo vamos a leer el 234. La Junta General podrá acordar su continuación en los días inmediatos siguientes hasta la conclusión de la agenda. Es decir, que una Junta General
Una junta extraordinaria puede durar varios días, ¿no? Depende de los temas, depende de que si ya se agotó la agenda, la hora que se inició, etc. También podrá aplazar la sesión por una sola vez y por el término improrrogable de 3 días. En este caso se reanudará la junta como se hubiera acordado. Están en la sesión y por alguna situación imprevista o que no pueden tomar la decisión en ese momento porque necesitan mayor información, pueden aplazar la sesión hasta por 3 días, ¿no? Mientras recopilan toda la información para tomar decisión. No se necesitará nueva convocatoria para las sesiones a que se refiere este artículo. Bueno, aquí estamos hablando de las sesiones ordinarias, ¿verdad? Las actas se regulan en el artículo 246, las actas de la junta directiva. Al final, cuando se establecen las sesiones de junta directiva, se levantó un acta en la que constan los acuerdos que se han tomado. Pues ahí siempre hay un secretario de la junta directiva y ahí se toman los acuerdos, se asenta el acta y bueno, queda constancia de la decisión que se tomó, del quórum y todos los pormenores que se dieron en la sesión, ¿verdad? Vaya, alguien que le guste leer, que es estudiante de Derecho y que le va a gustar leer cuando sea abogado, que me haga el favor de leer este artículo un poquito largo. Vamos a ver quién se atreve. Artículo 246. Lo voy a leer yo, Lisa. Vaya, hágame el favor. Artículo 246. Las actas de las juntas generales de accionistas se asentarán en el libro respectivo. Deberán ser firmadas por el presidente y el secretario de la sesión o por 2 de los accionistas presentes, a quienes la propia junta haya comisionado al efecto. Cuando el acta no pudiere asentarse en el libro respectivo, el desarrollo de la sesión se asentará el libro de protocolo de un notario, dejando constancia de la causa que ha imposibilitado el asiento en el libro de la sociedad. El notario presenciará en consecuencia la sesión de junta general, debiendo relacionar la certificación del auditor externo en que conste la calidad de accionista o representante de acciones de cada uno de los comparecientes, con designación del porcentaje de acciones que les corresponden o que representan. El notario deberá cerciorarse además de la legalidad de las convocatorias que están presentes o representadas, al menos el mínimo de acciones con derecho a voto que señala este código para la instalación válida de la Junta General de que se trate y hará una relación exacta de los puntos contenidos en la agenda y de los acuerdos que hayan sido adoptados con expresión de los porcentajes de acciones presentes que la ley requiera para tener las resoluciones por válidas. Del cumplimiento de estas obligaciones responderán solidariamente el presidente de la Junta, los administradores y el auditor de cada Junta. Formará
un expediente que contendrá los documentos que justifiquen que las convocatorias se hicieron con las formalidades necesarias. El acta original de quórum a que se refiere el artículo 229, la 39. 239, perdón, Sí. las representaciones especiales dadas para la sesión, los depósitos de acciones en su caso y los demás documentos relacionados con dicha sesión. Bueno, muchas gracias. Vaya, miren, se recuerdan que en el artículo 40 del Código de Comercio se regulan cuáles son los libros legales que debe llevar una sociedad. Y uno de esos libros es el libro en donde se sientan las actas de junta directiva. Cuando al momento de la sesión no se tenga disponible ese libro, que sería bien raro, tal vez porque ya se agotó, porque los libros deben de ser legalizados por un contador. Si el libro ya se agotó, esa puede ser una justificación valedera para llamar a un notario. Y bueno, que el notario escuche toda la sesión, ¿verdad? Y levante el acta y verifique el quórum y los requisitos exigidos por el código. Entonces, establece, después levante el acta y acá pues estamos hablando de una acta que se va a protocolarizar en el libro del protocolo del notario. Es decir, que va a estar en el libro del protocolo del notario, el acta, y va a emitir el notario un testimonio de esa acta. Y se la va a entregar a los miembros de la junta directiva. Entonces, en esos casos, los acuerdos que se tomen o las resoluciones que adopte la junta directiva quedarán establecidos en un acta que debe ser asentada en el libro que lleva la sociedad, en el libro de actas de junta directiva. Y si no se tiene ese libro, pues debe de justificarse debidamente. El notario lo va a justificar en el acta que levante, ¿verdad? Pues como les digo, puede suceder que se les agotó el libro y no lo han legalizado todavía, ¿verdad? Entonces, ahí se asienta y ahí queda constancia, ¿verdad? De cada sesión de junta que haya, debe haber un acta. Y esta acta debe registrarse en el libro de actas que lleva la sociedad, salvo el caso planteado ahí, en el cual pues no se tenga disponible el libro, y en esos casos ahí pues el notario va a tener que levantar un acta, la cual va a protocolarizar en su libro de protocolo y luego va a emitir un testimonio. Sobre la validez e invalidez de los acuerdos, esto se regula del 247 al 253, ¿verdad? Del Código de Comercio. Bueno, las resoluciones legalmente adoptadas por las juntas generales son obligatorias para todos los accionistas, aún para los ausentes o disidentes, salvo los derechos de oposición y retiro en los casos indicados por la ley. El 248 establece cuáles son aquellos acuerdos nulos que puedan adoptar la junta directiva cuando la sociedad carezca de capacidad legal para adoptarlos por no estar comprendidos en la finalidad social, por no estar establecidos en la ley o en el pacto social, cuando infrinjan lo dispuesto en el código, cuando su objeto sea ilícito, imposible o contrario a las buenas costumbres, cuando por su contenido violen disposiciones dictadas exclusivas principalmente para la protección de los acreedores de la sociedad o en atención al interés público. Los efectos de la nulidad se regirán por las disposiciones del Código Civil.
Pues en el Código Civil, aquí estamos hablando de nulidades absolutas, ¿no? Esto de 248 habla de nulidades absolutas. Y las nulidades absolutas se regulan en el Código Civil y estas es un vicio de tal calaña que se considera que el acto jurídico nunca existió. Entonces es un vicio, las nulidades son de orden público, las nulidades absolutas, y sus efectos son retroactivos, o sea, llegan hasta la fecha o el día en que se tomó la decisión y tienen el efecto de que como que estos actos no existieron, nunca fueron tomados. Entonces de ahí las consecuencias jurídicas, ¿no? Que se van a tener que pagar los daños y perjuicios que se puedan ocasionar a la sociedad con el propio patrimonio, ¿no?, de las personas que adoptaron los acuerdos. Y aquí en el 250 establece que los accionistas pueden formular oposición judicial, es decir, pueden demandar a la junta directiva por las resoluciones que puede tomar esta. Y bueno, una vez que se demanda, pues estaríamos hablando de un juez de lo civil y mercantil, ¿verdad? El juez, si admite la demanda, puede suspender la ejecución de las resoluciones. Y la nulidad, otra característica que tiene es que debe ser declarada judicialmente. Entonces aquí estamos hablando de que son actos declarados por la vía judicial para que tengan efecto. Vaya, bueno, vamos a continuar con la administración y la representación de las sociedades anónimas. Bueno, esta puede ser efectuada por los mismos accionistas o por un administrador o administradores designados que son accionistas también de la sociedad, o por directivos o empleados que la sociedad designe. La sociedad puede designar un administrador único o puede darle la administración y representación de la sociedad a varios administradores que pueden ser socios, o se le puede dar también al gerente de la sociedad. Entonces, en el artículo 254 y 255 se regula esta situación. Vaya, vamos a ver a alguien que me lea el 254 y otra persona que me lea el 255 del Código de Comercio. A ver quién me lee. Bueno, hágame el favor. 254, artículo 254. La administración de las sociedades anónimas estará a cargo de uno o varios directores, que podrán ser o no accionistas. Los directores serán electos por la Junta General, salvo que el pacto social establezca que lo serán por juntas especiales representativas de las distintas categorías de acciones. El 255, otra persona, por favor. Se lo leo, Lic. Hágame el favor. Artículo 255 o 255. Los directores ejercerán sus cargos por tiempo fijo, salvo revocación del nombramiento acordada por la Junta General Ordinaria. El plazo de ejercicio será determinado por el pacto social, no pudiendo ser mayor de 7 años, a menos que exista pacto expreso. En contrario, los directores serán reelegibles. Vaya, fíjense que ustedes ven en letras mayúsculas, esto significa que ha sido reformado.
Antes eran 5 años. Los miembros de la junta directiva eran elegidos por 5 años. Actualmente 7 años es el plazo mayor y pueden ser reelegidos. Cuando se eligen a los administradores o a la junta directiva, que puede ser una junta directiva, que puede ser un administrador único, el acta en la cual se eligieron se debe de registrar en el registro de comercio. El 256 establece que cuando la administración de la sociedad anónima se encomiende a varias personas, deberá constituirse una junta directiva. Si el número de directores excediere de 2, se confiará a uno de ellos el cargo de presidente, que en caso de empate decidirá con voto de calidad. Para el 257, para desempeñar el cargo de director es preciso tener la capacidad necesaria para el ejercicio del comercio y no estar comprendido entre las prohibiciones e incompatibilidades que este código establece. El cargo de director es personal y no podrá desempeñarse por medio de representante. Estas son algunas de las regulaciones establecidas en el código. Vaya, puede la sociedad nombrar una junta directiva o puede también nombrar un administrador único. Y la conformación de la junta directiva se pueden nombrar el presidente, puede nombrarse el secretario, un tesorero. Entonces, la junta directiva sería la máxima autoridad, ¿verdad?, en materia administrativa, porque la máxima autoridad de la sociedad es la Junta General de Accionistas. Entonces, esta es la Junta Directiva sería la encargada de administrar los asuntos de la sociedad. Entonces, estos pueden ser accionistas. Bueno, generalmente son los accionistas. Dentro del número de accionistas que están en la sociedad, de ahí se nombra una junta directiva. Y es nombrada por la Junta General de Accionistas, ¿no? Ellos son los que, la Junta General de Accionistas, son los que nombran a la Junta Directiva por un plazo mayor de 7 años, no, perdón, máximo de 7 años, puede ser menor, pero no mayor. Y estos también puede ser elegido un administrador único que va a ostentar la representación legal de la sociedad también, ¿verdad? Hay muchas sociedades que tienen un administrador único. Hay otros que tienen junta directiva. El presidente de la junta directiva es el representante legal de la sociedad, ¿verdad? Normalmente la representación judicial, extrajudicial y el uso de la firma de la sociedad corresponde al administrador único o al presidente de la junta directiva. Así lo establecen los artículos 260 y 261. Entonces, como estamos hablando de un ente ficticio, una sociedad anónima, las decisiones que se toman son por los órganos de administración, ¿verdad? Son los que toman las decisiones, por la junta directiva, el administrador único, o por la Junta General de Accionistas, que es la máxima autoridad. Entonces, en el pacto social, que está en la escritura de constitución de la sociedad, se establecen, además, cuáles son las funciones o atribuciones de los directores, ya sea del presidente de la junta directiva, en el cual pueden existir diferentes cargos también, secretario, etc. Vamos a ver el 260. Fíjense que el 260, que está reformado, establece que la representación judicial y extrajudicial
y el uso de la firma social corresponden al director único o al presidente de la junta directiva. El director único es el administrador único. El pacto social puede confiar estas atribuciones a cualquiera de los directores que determine o a un gerente nombrado por la junta directiva. La representación judicial de la sociedad también podrá recaer en aquella persona que nombre el director único o la junta directiva, en su caso debiendo conferirse a persona con facultades de ejercer la procuración y por igual periodo del órgano que lo nombre. Esta representación no tendrá más límites que los consignados en la credencial respectiva y el nombramiento correspondiente deberá inscribirse en el registro de comercio para que surta efecto. Entonces vemos acá que la representación legal recae en el administrador único o en el presidente de la junta directiva. Pero el caso de la representación judicial, el representante legal de la sociedad puede nombrar a una persona, a un abogado, que pueda ejercer procuración, ¿verdad? Obviamente que cuando hablamos de representación legal tiene que ser un especialista en la materia. Luego el 261, si el pacto social autoriza a la junta directiva, puede delegar sus facultades de administración y representación en uno de los directores o en comisiones que designe de entre sus miembros, quienes deben ajustarse a las instrucciones que reciban y dar periódicamente cuenta de su gestión. Entonces estamos viendo acá que la representación legal de la sociedad es efectuada ya sea por el presidente de la junta directiva o por el administrador único que haya sido nombrado por la Junta General de Accionistas. Bueno, también puede la sociedad nombrar gerentes generales. Es que aquí estamos hablando en realidad las sociedades son comerciantes sociales, ¿verdad? Son comerciantes sociales. Tienen una estructura administrativa que es la encargada de llevar a cabo lo que es la administración de la sociedad, de tomar decisiones en el día a día, diferentes tipos de decisiones, ¿verdad? Entonces, puede suceder que la junta directiva nombre un gerente para que administre la sociedad. ¿Quién lo nombra? Bueno, la junta directiva o el administrador único, depende de si se ha nombrado un administrador único que va a tener la firma social y la representación legal, o el presidente de la junta directiva, pero ellos son los que nombran a un gerente. Es decir, estamos hablando de una empresa. La sociedad es una empresa, tiene su estructura administrativa. Los gerentes, al igual que el caso del presidente de la junta directiva o del administrador único, el cargo que ostentan es de carácter personal. Es decir, que no pueden delegarlo en otra persona. Y además el código exige que debe reunir los requisitos para ser comerciante. ¿Y cuáles son los requisitos para ser comerciante? Ya habíamos hablado, se requiere tener capacidad, habilidad, ¿y cuál es el otro? Vamos a ver si lo recuerdan. Capacidad para ejercer el comercio, habilidad para ejercer el comercio. ¿Y el tercero cuál es? Vamos a ver. Titularidad, licenciado. La titularidad de una empresa mercantil. Entonces, acá este cargo requiere que la persona que lo va a ejercer cumpla con los requisitos exigidos en el Código de Comercio para ser comerciante. Y además debe rendir una garantía
tanto el acta de nombramiento como la garantía que rinda puede ser una fianza, ¿verdad? Y es para responder por cualquier perjuicio que le pueda causar a la sociedad, deben de inscribirse en el registro de comercio para que pueda surtir efecto ante terceros, ¿verdad? Debe inscribirse en el registro de comercio. Veamos acá el 270 al 274. Aquí los estamos viendo así de manera general, ¿verdad? Bueno, los administradores y los gerentes podrán, dentro de sus respectivas facultades, conferir poderes en nombre de la sociedad sin perjuicio de lo que el pacto social disponga al respecto. Los apoderados, cuando tengan facultades administrativas, deberán reunir los requisitos necesarios para ejercer el comercio. Aquí estamos hablando del contrato de mandato. El ejercicio del mandato judicial no requiere inscripción previa en el registro de comercio. Cuando estamos hablando, en el caso del mandato judicial, debe ser ejercido por un abogado, porque es representante legal de la sociedad. El cargo de gerente es personal y no puede desempeñarse por medio de apoderado. Vaya, vamos a continuar acá. La responsabilidad de los administradores y gerentes se regula del artículo 275 al 281. Y cuando hablamos de responsabilidad, son aquellas decisiones que toman los administradores y los gerentes, que lo hacen en nombre de la sociedad y que le pueden causar algún tipo de perjuicio a la sociedad, ¿verdad? Está regulado en el artículo 275 al 281. Aquí están, en el 275 están las prohibiciones para los administradores y gerentes, ¿verdad? Aplicar los fondos comunes a sus negocios particulares y usar en estos la firma social. Aquí estamos hablando de competencia desleal, ¿verdad? Bueno, además de corrupción, ¿verdad? Hacer por cuenta de la sociedad operaciones de índole diferente de la finalidad social. Tales actos se consideran como violación expresa de los términos del mandato. Ejercer personalmente comercio o industrias iguales a los de la sociedad. Aquí estamos hablando de competencia desleal. O participar en sociedades que exploten tal comercio o industria, a no ser en los casos en que medie autorización especial que por la junta directiva. Negociar por cuenta propia, directa o indirectamente con la sociedad, a no ser que sean autorizados para cada operación especial y expresamente por la junta general, ¿verdad? Luego, estos administradores responderán personal y solidariamente ante la sociedad y ante terceros por los actos ejecutados en contravención a lo establecido en la ley y en los estatutos de la sociedad, ¿no? Los directores son solidariamente responsables por su administración, salvo que exista delegación de sus funciones, siempre que por parte de los delegantes no hubiere dolo o culpa grave, al no impedir los actos o omisiones perjudiciales, cuando se trate de actos de directores delegados cuyas funciones se hayan determinado en el pacto social o hubiere sido aprobados por la Asamblea General. Luego, la responsabilidad de los administradores frente a la sociedad quedará extinguida por la aprobación de la memoria anual respecto de las operaciones explícitamente contenidas en ella o sus anexos. La memoria anual básicamente es un informe que se presenta sobre las operaciones realizadas por la sociedad en un periodo determinado, en un ejercicio. Salvo que la memoria anual contenga o esté basada en datos que no sean verídicos. Si hay acuerdo expreso de reserva o de ejercer la acción de responsabilidad, ¿verdad? Cuando hubieran procedido en cumplimiento de acuerdo de la Junta General que no sean notoriamente ilegales, ¿verdad? En estos casos, la responsabilidad de los administradores quedará extinguida, ¿verdad?
por aprobación de la gestión o renuncia expresa. Bueno, aquí aquí hablamos de la responsabilidad. Luego el balance y memoria anual están regulados del artículo 282 al 288 del Código de Comercio. Les decía que la memoria anual es un informe que presentan los administradores a la Junta General de Accionistas sobre las operaciones que ha realizado la sociedad en el ejercicio anterior, ¿verdad? Y entonces la Junta Directiva la aprueba o la desaprueba. Entonces, si lo aprueba, pues queda salvada la responsabilidad, ¿verdad? Luego el balance es un estado financiero, el balance, el estado de resultados y el estado de cambios en el patrimonio. Son estados financieros que deben de preparar también los administradores y que deben de ser auditados por el auditor externo y debe ser aprobado por la Junta Directiva. Previamente deben de ser auditados, ¿verdad? La vigilancia en el caso de las sociedades anónimas está regulada del 289 al 294, ejercida por un auditor externo que es nombrado por la Junta General de Accionistas, ¿no? Es nombrado y removido. Y entonces este auditor lo que hace es una auditoría financiera de los estados financieros de la sociedad, valga la redundancia, del balance general, del estado de resultados, del estado de cambios en el patrimonio y demás estados financieros establecidos en la ley. Este auditor debe de cumplir con los requisitos establecidos en el Código de Comercio y en la ley de la Contaduría Pública y Auditoría. Y hace una revisión de estos estados financieros, si estos se pegan a principios de contabilidad generalmente aceptados, y una vez que el auditor los aprueba, se someten a conocimiento de la Junta Directiva. También puede la Junta Directiva nombrar vigilancias especiales, ¿verdad? Puede nombrar un consejo de vigilancia, pero siempre es obligatorio nombrar un auditor externo. Y es la Junta Directiva la que establece los emolumentos, o sea, el pago de los honorarios del auditor. Las reservas de la sociedad, hablábamos que las reservas son cantidades que se tienen o que se dejan ahí para cubrir cualquier eventualidad que pueda tener la sociedad. Y esto de la reserva se aplica el artículo 123 y el 124 del código que están estos artículos. El 123 y 124 están ubicados en la regulación relativa a la sociedad de responsabilidad limitada. Y entonces en el 123 se establece que la reserva legal será del 7% de las utilidades netas y el límite mínimo legal será la quinta parte del capital social. Esa es la reserva legal también de la sociedad anónima. Las 2/3 partes de las cantidades que aparezcan en la reserva legal deberán tenerse disponibles o invertirse en valores mercantiles salvadoreños o centroamericanos de fácil realización. La otra 1/3 parte podrá invertirse de acuerdo con la finalidad de la sociedad. Entonces, la reserva legal de las sociedades anónimas es el 7% de las utilidades, ¿verdad? 7% de las utilidades netas y el límite mínimo legal es la quinta parte del capital social. Vaya, hemos hablado en términos generalísimos de lo que son las sociedades anónimas. Hoy vamos a hablar de las sociedades en comandita por acciones, estos 14 minutos que quedan, ¿verdad? Vaya, miren, estas sociedades
en comanditas por acciones están reguladas del artículo 296 al 305 del Código de Comercio. Estas sociedades son una forma mixta porque contienen elementos tanto de las sociedades de personas como de las sociedades de capital. Aquí en estas sociedades en comanditas por acciones se establecen dos tipos de socios, los comanditados y los comanditarios. Los comanditados responden ilimitada y solidariamente y son los que administran la sociedad. Entonces aquí estamos hablando que representan el elemento personal. En el caso de los socios comanditarios son los socios capitalistas, ¿verdad? Estos son accionistas. Responden hasta el límite de sus acciones, no pueden administrar la sociedad y estos representan el elemento del capital. ¿Alguien tiene encendido ahí el micrófono? María Concepción, creo que es, no sé quién es. Bueno, pero ya lo apagó, es lo importante. Entonces tenemos dos tipos de socios acá, ¿verdad? O sea, estamos hablando de una sociedad con características mixtas, ¿verdad? Es decir, tiene elementos de las sociedades de personas y tiene elementos de las sociedades de capital. Entonces tenemos dos tipos de accionistas, los comanditados, que son los que administran la sociedad y responden solidaria e ilimitadamente, y los comanditarios, que son los socios capitalistas, y responden hasta el límite de sus acciones. Así lo establece el artículo 296. ¿verdad? Luego, esta sociedad se constituye bajo razón social. Es otra característica, este es otro elemento de la sociedad de personas. Y el nombre se conforma, o la razón social se conforma con los nombres de uno o más socios comanditados, ¿no? Que son los que responden solidario e ilimitadamente. Seguidas las palabras y compañía u otras equivalentes. A la razón social se le agrega la palabra sociedad en comandita o sobreviatura. Entonces, este es un elemento, una característica propia de las sociedades de personas. Se rige por las disposiciones relativas a la sociedad anónima, salvo lo regulado, pues, aquí en la parte relativa a este tipo de sociedades, en el Código de Comercio. Cualquier disposición que restrinja la responsabilidad de los comanditados no tendrá valor respecto de terceros, porque los comanditados son los socios personalistas, ¿no? Es decir, responden solidaria y limitadamente y administran la sociedad. Los comanditarios tienen vedada la administración de la sociedad. El capital social de este ente jurídico está dividido en acciones. Entonces aquí volvemos a la sociedad de capitales, ¿verdad? Porque en el caso de las sociedades de personas, el capital está conformado por cuotas, ¿no? Que pueden ser desiguales. En este caso, el capital social de las sociedades en comandita por acciones está representado por títulos valores. Ahora, los socios comanditados tienen una acción. Otra característica de las sociedades anónimas o de las sociedades de capital, tienen derecho a una acción. Y esta acción es nominativa. ¿Qué significa que es nominativa? Que se registra en el libro, el artículo 40, ahí están los libros que debe de llevar la sociedad, en el libro de registro de accionista. Ahí se registra el nombre del accionista. Y para transferirla se requiere el consentimiento unánime de los socios comanditados y de los comanditarios. Aquí volvemos a caer en el elemento de la confianza, ¿verdad? En el caso de los comanditados, ¿verdad? Porque no pueden transferir libremente sus acciones.
volvemos a una característica de las sociedades de personas. También se permite a los socios comanditados que puedan suscribir otro tipo de acciones, ¿verdad? Que pueden ser iguales a las que tienen los comanditarios, que son los socios capitalistas, es decir, son los socios que manejan el capital de la sociedad, ¿verdad? La administración de la sociedad es efectuada por los socios comanditados, ¿verdad? Ellos están obligados a administrar la sociedad. Ellos además que tienen derecho a la distribución de utilidades, a los dividendos, ¿no? Porque cuando se distribuyen utilidades se reparte los dividendos que todas las utilidades se convierten en dividendos, se reparten entre todos los socios al final del ejercicio. Pero además estos socios comanditados por administrar la sociedad tienen derecho al porcentaje de utilidades que están fijadas en el pacto social. Y si nada dijo el pacto social, a una cuarta parte de las utilidades que se distribuyen, o sea que tienen derecho a un dividendo fijo, por decirlo así, ¿verdad? Y a una cuarta parte adicional, ¿verdad? de la distribución de las utilidades. Y se divide en forma proporcional entre el número de socios comanditados, ¿verdad? También el socio comanditado puede ser destituido, ¿verdad? Porque como son los administradores de la sociedad y si no ejercen bien su función, pueden ser destituidos del cargo por acuerdo de los mismos socios comanditados o de la Junta General de Accionistas, en que estén representadas por lo menos las 3/4 partes del capital social y con voto favorable de la mayoría del capital presente. Los socios destituidos tienen la opción de retirarse de la sociedad y que se les reembolse, o sea, se les paguen las acciones que ellos habían suscrito y que se les paguen las reservas, las utilidades que en forma proporcional tengan derecho, de acuerdo a lo establecido en el balance general y en el estado de resultados. También existe lo que es el derecho de veto. Y resulta que el socio comanditado, la mitad más uno, si fueran varios, tienen derecho de veto sobre las resoluciones de la Junta General de Accionistas, ¿no? Salvo que se trate de la destitución de la administración, ¿verdad?, de los otros comanditados. Entonces ahí pues se requiere la mayoría, ¿verdad?, de los votos de los accionistas presentes. En el caso de los socios comanditados, como es la parte del capital, no es capital, sí, es la parte del capital o el elemento de las sociedades de personas que tiene esta sociedad, entonces se le aplican las disposiciones de las sociedades colectivas, ¿verdad? No, de las sociedades comanditarias simples. Ahí también hay dos tipos de socios, se recuerdan, ¿verdad? Y así lo establece el artículo 305. Las reglas de la comanditaria simple en lo relativo a los socios comanditados y a las prohibiciones y facultades de los comanditarios son aplicables a este tipo de sociedades. Bueno, básicamente estas sociedades pues son pocas las que podrán haber en el país. La mayor parte de sociedades son sociedades anónimas o sociedades en nombre colectivo.
y también de responsabilidad limitada, pero bueno, están reguladas en el Código de Comercio y hay que conocerlas. Yo les voy a subir ejemplos de escrituras de constitución de las sociedades anónimas y de las sociedades en comandita por acciones, para que ustedes las vean y las estudien. No sé si tienen consultas sobre este tipo de sociedades que hemos discutido o sobre la temática que hemos discutido este día. Este día está programado el laboratorio diferido de 8 a 11:59. Las personas que hayan hecho el trámite administrativo o pueden hacerlo hoy y hacer posteriormente el trámite administrativo y enviarme por correo electrónico el pago para subirles las notas, porque si no, no les podría subir las notas. De acuerdo, licenciado. Perdón, ¿hasta qué hora va a estar activo ese examen ahora? Hasta las 11:59. Va, perfecto. Luego, el lunes tenemos la última clase antes del parcial, ¿va? Porque el parcial sería el miércoles. El miércoles va a entrar en el parcial todas las clases que hemos visto y que no entraron en el laboratorio. Todas las sociedades, hemos visto los 5 tipos de sociedades, ¿verdad? Las de personas y las de capital, son 3 de personas, 2 de capital, hasta la clase del próximo lunes, ¿verdad? Ahí eso va a entrar en el parcial. Quiero ver, creo que, vamos a ver si en el aula virtual, aquí creo que está la programación para que lo veamos. Veamos la programación. Vamos a ver calendarización. Veamos. El segundo examen parcial está programado del 11 al 17 de octubre. Entonces, hoy estamos 28. Pues no, ¿verdad? Sería la siguiente semana, ¿verdad? Así sería, ¿verdad? Sí, dice segundo examen parcial del 11 al 17 de octubre. Entonces sí, todavía tendríamos las otras 2 clases normales, porque hoy estamos 28, creo que 30 es sábado, si no me recuerdo. Sí, pues no, 30 es viernes. Viernes es 30, ¿verdad? Viernes. Todo primero, sí, entonces quiere decir que vamos a recibir clases normales lunes y miércoles de la próxima semana, ¿verdad? Y la siguiente semana, el miércoles de las 3 creo que es martes, ¿verdad? Creo que martes es 3, entonces el 4 sería el parcial. No, del 11 al 17, dice, de octubre. No, 11 a 17 de octubre. 11 creo que es martes. Sí, sería hasta la otra semana. No, de esta semana que viene a la siguiente, ¿verdad? Así sería, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí, así sería. Sí. Entonces, 11 entiendo que es martes. Entonces, el miércoles lo haríamos. Miércoles 13. Ahí verifiquen ustedes, ¿no? Y quiero ver, tengo para el registro de las notas del segundo laboratorio. Veamos. Introducción de notas del 20 de septiembre al 4 de octubre. Es decir, que lo tengo que hacer hoy, por eso he hecho hoy el diferido, para ver si lo hago, si registro notas entre mañana y el viernes. Bueno, entonces así estamos, ¿verdad? Nos vemos en la próxima clase, que va a ser clase normal, ¿verdad? Va a ser clase normal. La otra semana tenemos 2 clases. Y la siguiente semana haríamos
el parcial, ¿verdad? Bueno, si no tienen ningún comentario adicional o consulta, nos quedamos hasta acá. Que pasen una feliz noche, un feliz fin de semana y nos vemos la próxima semana. Gracias a todos por su atención. Muchas gracias, Lick. Feliz noche. Gracias por Buenas noches.